Y empiezo recordando una frase de Monseñor Coaño cuando le entregaron el doctorado honoris causa en la Universidad de Saarbrücken, en el estado del Saar, en Alemania. Él dijo lo siguiente: busco en todas partes luchadores por la paz y por la vida. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que la visión y la locura de unos hombres conviertan a nuestro planeta Tierra en una luna muerta, en un cementerio del espacio. Y vaya que nos encontramos camino de transformar la Tierra en un cementerio del espacio. El Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas, conocido más por sus siglas en inglés, el IPCC, reconoce que ninguna región, ningún país, ningún mar en la Tierra está ya a salvo de los daños que actualmente provoca el cambio climático. Podemos decir con certeza que estamos en un punto que nos permite entender que la degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la extinción de las especies, la contaminación de la biosfera, en suma, la superación de los límites biofísicos, están provocando ese cambio climático. E inclusive provocan la multiplicación de pandemias, entre otras la del coronavirus. Y esta destrucción ambiental acelera también las crecientes desigualdades y violencias. Todo esto como producto de la pandemia del capital. La pandemia del capitalismo, que tiene como una de sus mayores variantes la pandemia del neoliberalismo, que se acelera la desnaturalización de la naturaleza, la mercantilización de la naturaleza, no solo que es vista como una alternativa, sino que es motivo de discusión amplia y abierta. Recuerden ustedes en estos últimos días, y todavía en la actualidad, que cuando el tema del Yasuní y del Chocó andino debía decidirse desde una perspectiva de una economía de la vida, de una economía ética, partiendo del principio que la vida no tiene precio, se nos llevó a una discusión sobre los potenciales ingresos económicos que perderíamos si no explotamos el petróleo y los minerales. Mercantilización de la naturaleza. Las discusiones mismas están mercantilizadas, atravesadas por el signo del dólar. Y en ese camino, muchos, inclusive yo, hemos transitado tratando de dar alguna argumentación económica cuando lo de fondo era la vida. La vida de los seres humanos y la vida de la naturaleza no tiene precio. A partir de ahí debía haber sido toda la discusión y debería ser la construcción, incluso de otra economía. Pero en paralelo a la desnaturalización de la naturaleza, se acelera la deshumanización de la humanidad. Podríamos hablar largamente sobre eso, pero les dejo simplemente como un motivo, un punto de reflexión, aquello de que ya en dos países enriquecidos, Inglaterra y Japón, desde hace un par de años, ante la creciente enfermedad que representa el individualismo a ultranza transformado en enfermedad social, se han constituido ministerios de la soledad, no para atender situaciones de pobreza, sino para atender situaciones de abandono humano, de pérdida de las relaciones humanas. Ese es el mundo en que vivimos. En ese contexto, las élites dominantes globales o locales no han podido y tampoco quieren escuchar los mensajes de la naturaleza y por supuesto tampoco los reclamos de las crecientes masas de los grupos empobrecidos y marginados. Los privilegiados defienden a como dé lugar su posición, inclusive están dispuestos a desconocer el voto mayoritario del pueblo ecuatoriano en relación a la consulta popular del Yasuní. En ese escenario vemos cómo el incremento de la violencia, la corrupción, el debilitamiento de la democracia y de la misma seguridad jurídica resultan un producto de tanta codicia. El capital acumula, sofocando la vida de seres humanos y de seres no humanos. Mientras tanto, el capitalismo muta, va mutando, sigue retando, como lo hacen las serpientes o las víboras cuando cambian de piel. Y esa es la gran tarea que tenemos entre manos.
No quedarnos viendo la piel que se quedó en el camino sin ver cómo el capitalismo se sigue recreando para seguir acumulando, para seguir sofocando la vida. Los resultados están a la vista. Colocamos figurativamente hablando fuera y encima de la naturaleza. Yo creo que, ya que estamos en un ambiente donde recuperamos el pensamiento de Monseñor Juan, podríamos llegar a una conclusión. El ser humano no es la corona de la creación. El ser humano se ha transformado en la corona de la destrucción. Pero el ser humano organizado en función de la lógica de acumulación del capital. Y más de lo mismo será más de lo peor. Estamos caminando, como dice Enrique Levy, un pensador mexicano brillante, caminando hacia la muerte entrópica del planeta. Y Troano entendía muy bien de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y él dijo alguna vez, el capitalismo es frío, como es frío todo lo que es metálico. No le importan los hombres ni los pueblos, le importan las ganancias. Y solamente le importan los hombres y los pueblos en la medida que estos le proporcionan ganancias. Para poder devorar ganancias, devora hombres y pueblos. Es frío, no tiene corazón. Gana diría, no solo que devora hombres y pueblos, sino que devora la madre tierra, la naturaleza. Esta dura realidad demanda fortalecer el principio de responsabilidad de los seres humanos para preservar los ciclos de la naturaleza y reconocer su relevancia. No podemos seguir explotándola y destruyéndola. La naturaleza puede seguir existiendo sin seres humanos, pero nosotros no podemos vivir sin nuestra madre tierra. Es evidente que superar esta visión de los seres humanos al margen de la naturaleza, ubicados sobre la naturaleza para dominarla, nos confronta con elementos fundacionales de la modernidad. Cuestiona aquella proposición dominante que entiende al ser humano como el dominador de la naturaleza. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos que superar y no nos podemos quedar esperando que la modernidad, es decir, el capitalismo, en un ejercicio de egoísmo ilustrado, se reforme a sí mismo para caminar hacia la sustentabilidad de la vida, que me parece que es lo clave y fundamental. En el seno de la vieja sociedad nace la nueva. Lo nuevo nace de los escombros de lo viejo. El cambio está incubado en el mismo seno de la vieja sociedad, decía el viejo tonto Carlos Marx. Y entonces, frente a la muerte entrópica, tenemos que impulsar una nueva racionalidad ambiental e impulsar lo que Lev denomina la negentropía para confrontar el poder hegemónico. Y se avanza, y se avanza. Por el lado de los derechos humanos hay importantes pasos que rescatar en lo que son los derechos ambientales, que no son lo mismo que los derechos humanos. Se habla y se piensa establecer mecanismos para sancionar al ecocidio. Hay la aceptación de Naciones Unidas de que el ambiente es parte de los derechos humanos. Pero hay que ir mucho más allá. Debemos entender y aceptar en la práctica que los seres humanos somos naturaleza. Como decía un pensador francés que falleció el año pasado, se trata de volver a atar el nudo gordiano de la vida, atravesando tantas veces como haga falta el corte que separa los conocimientos exactos y el ejercicio del poder, digamos la naturaleza y la cultura. El tránsito de esa naturaleza objeto a la naturaleza sujeto cobra cada vez más fuerza en el mundo. La humanidad camina en esa dirección desde diversos rincones y debemos reconocer que el Ecuador hace 15 años avanzó como nunca antes los pueblos del mundo entero al establecer en su constitución los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Y ahora estamos dando otra vez una señal de alcance civilizatorio cuando decimos que no se va a explotar el crudo en el ITT en el bloque 43. Y esto comienza a cobrar mucha fuerza en el planeta. Hay casi 40 países y más de 300 casos concretos en donde se están haciendo ya realidad los derechos de la naturaleza o están a punto de cristalizarse. La lista de países es enorme: Colombia, Nueva Zelanda, la India, Alemania, España, Estados Unidos, Panamá, Bolivia, y crece más.
En estos días acabo de recibir incluso una noticia que en un país donde no están constitucionalizados los derechos de la naturaleza, como no están en los países mencionados, llegan desde otras vertientes y de otros procesos y de otras lógicas. En Perú, el río Nanay, en la región de Loreto, ha sido reconocido como sujeto de derechos, es decir, se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Y el fundamento de la decisión del Tribunal Constitucional establece los derechos de la naturaleza reconociendo el valor intrínseco de la misma, es decir, el convencimiento de que hay que proteger la naturaleza no porque es útil a los seres humanos, un enfoque antropocéntrico, sino porque en sí misma es vida, un enfoque ecocéntrico, y porque la vida de todos los seres debe ser respetada, un enfoque biocéntrico. Y este tipo de aproximaciones se dan desde diversas versiones. Se da, por ejemplo, desde el ámbito jurídico, como se llamaría a un abogado como Christopher Stone en los Estados Unidos. Se les da desde el ámbito científico, Lovejoy y Margulis, que hablaban de la calle. Si fijamos, por ejemplo, en el aporte de Francisco de Asís y la línea de continuidad hasta la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Se da también del ámbito de la filosofía y recuperaríamos a Baruch de Spinoza hace más de 400 años o a Hans von Karlowitz hace más o menos 300 años. Se da también desde el ámbito de la literatura y en la sociedad civil, en todos los continentes hay esfuerzos que van cristalizando alternativas interesantes, como un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se conformó en el año 2014 en la ciudad de Quito. Pero hay que reconocer algo fundamental. La gran raíz de todo esto está en los pueblos originarios, quienes desde hace mucho tiempo atrás entendieron que la madre tierra no es una metáfora, sino una realidad concreta y cotidiana. Cito lo que dice Nina Pacari cuando reflexionamos sobre este tema. La noción de que la naturaleza tiene vida y que se trata de un sujeto de derechos nace de los pueblos indígenas como parte de un todo en la relación del ser humano, naturaleza, sociedad. En nuestro país, una de las corrientes de las organizaciones ecologistas se hace eco del pensamiento indígena y superando el mero conservacionismo o el enfoque del desarrollo sustentable y sostenible, que es una intelequia, diría yo, asumen a la naturaleza como un sujeto que requiere ser tutelado en sus derechos. Estos son elementos que van configurando entonces una realidad. Somos naturaleza, no podemos separarnos de ella. El Papa Francisco es categórico al respecto y dice: nosotros mismos somos tierra, nuestro cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. No es algo de separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpretados. En ese escenario, desde diversos puntos de vista, estamos caminando hacia la necesidad de un cambio civilizatorio.